Hola amigos, buenos días, buenas tardes y buenas noches, dependiendo de la hora que usted lo vea. De verdad es un placer continuar con nuestro programa, el número 15. Ya vamos por 15 programas, qué interesante. Y en esta oportunidad vamos a tocar un tema extraordinario. Bueno, todos los han sido. Gracias por las recomendaciones, felicitaciones que me han dado y sobre todo por ese apoyo que César Ramírez nos está dando a través de eh, la red que él coordina. El tema de hoy se las trae, porque se trata de las expectativas y la frustración en el ajedrez, pero también en la vida real. En estos momentos donde en el mundo hay una pandemia, en este momento donde las cosas son realmente difíciles, la pregunta es ¿cuánta frustración puede haber dentro de la persona? ¿Qué expectativas tenía? Inclusive esas expectativas de que la pandemia terminara hace mucho tiempo atrás. ¿Qué expectativas tiene la persona? Vamos a revisar cómo funciona eso en nuestra mente y las consecuencias que trae el tener tantas expectativas. Lo primero que tenemos que tener claro es que las expectativas están asociadas al futuro, sin duda alguna. Nosotros tenemos un pasado y una realidad que es el momento donde estamos viviendo, pero le aseguro que usted tiene expectativas y yo también tengo expectativas. Todos tenemos expectativas, claro que sí. Pero esas expectativas están asociadas con el futuro. Y todo lo que esté asociado con el futuro, si no se sabe manejar, va a crear ansiedad. Imagínese cómo será un jugador de ajedrez que va a participar en un torneo, donde se aspira y se espera que están los mejores jugadores y él va a tener que enfrentarse ante esa situación. ¿Qué expectativas trae? Imagínese que usted va a comenzar en una empresa, imagínese que usted en esta pandemia va a comenzar un nuevo negocio. ¿Qué cantidad de expectativas hay? Sin embargo, nosotros tenemos que considerar que antes de las expectativas tenemos algo. ¿Y qué es? Nuestros deseos. Y aquí tenemos que medir muy bien nuestros deseos, porque lentamente la persona, y sobre todo cuando tiene cierto grado de poder, los deseos van creciendo como una espiral ascendente. ¿Y qué es lo que sucede? Que el conseguir algo trae más deseos para tener más cosas. Por eso, en el budismo lo tenemos claro que Buda nos plantea que mientras más deseos tengas, más frustraciones puedes tener. Porque a lo mejor tú estás esperando algo específico. En la relación de pareja esto es dramático. Porque, por ejemplo, llega el cumpleaños y tú le regalas algo a tu pareja. La pareja tuya tenía la idea de que tú le ibas a regalar, por decir cualquier cosa, un reloj porque tú sabes que ella no tiene reloj. Entonces, como tú sabes que ella no tiene reloj, pues por supuesto ella tiene la expectativa, el deseo de que tú le regales un reloj. Bueno, tú le puedes regalar cualquier cosa. Mira, un anillo, un brazalete, un collar, flores, viaje, lo que tú quieras. Y es muy probable que ella no esté feliz. ¿Y por qué no está feliz? Porque las expectativas son muy concretas y muy específicas sobre algo. Hay un deseo y ese deseo solo se puede satisfacer cuando hay contacto, cuando se cumple ese deseo. Si no se cumple, lo que hay es una frustración. Por lo tanto, el budismo nos alerta que es válido tener la esperanza, es válido querer, porque tampoco en la vida podemos ser conformistas con todo lo que tenemos. No, pero es el día de ese cumpleaños, es muy diferente que yo vaya ante una situación
donde yo le voy a regalar algo que me nace y ella va neutra. Ella va neutra, ella tiene la necesidad de un reloj, pero no tiene la expectativa que le regalen ese reloj. Si no vas con expectativa y eres agradecido, lo que venga va a ser bienvenido y te va a dar mucha felicidad. Ahí está la clave en el budismo, que nos dice que en la medida en que tenemos menos deseos, hay menos expectativas, y esas expectativas, al no cumplirse, no te afectan tanto. Pero si nosotros nos damos cuenta de que detrás de una expectativa que no se ha cumplido, aparece inmediatamente la frustración. Que en paz descanse mi querido mentor, profesor, mi guía en psicología, Rafael Carlos Milano, que descanse en paz. Él acuñó una palabra que yo me la traje desde Venezuela de hace muchos años, y es frustrachera. En nuestro país, frustrachera tiene un significado muy claro, que es una frustración, y la palabra puede tener distintas interpretaciones en distintos países. Arrechera. Pero en Venezuela el concepto de arrechera, y por eso quiero aclararlo, es simplemente una ira, es una rabia, es una situación emocional incontrolable. Por eso las expectativas no cumplidas causan una frustrachera, que es frustración y arrechera. Bueno, ¿verdad? Entonces, una vez que ella se presenta, viene inmediatamente una manifestación. ¿Y cuál es la manifestación? Bueno, pues la manifestación va a ser rabia, ira, por completo. O sea, se disparan las emociones. En el video anterior nosotros revisábamos qué sucedía en el cerebro. En su cerebro lo que está sucediendo es que la zona límbica, la zona donde está la amígdala, la zona donde está la emocionalidad, se dispara. Como lo explicamos perfectamente, se ha disparado lo que se llama el asalto a la amígdala. Ahora la amígdala es la que responde, y responde desde toda la emocionalidad. Y por supuesto, si es posible, porque a veces no, vamos a entrar en agresión. La agresión viene detrás de la ira. En realidad toda ira ya es una agresión. Y como lo vamos a revisar, te darás cuenta de que la agresión ya es la manifestación, la acción de esa rabia que está contenida. Pero la agresión, y aquí es lo importante en el ajedrez y en la vida, es que la agresión tiene dos caminos muy bien marcados. El camino principal es la autoagresión. ¿Y por qué es una autoagresión? Bueno, muy sencillo, porque cuando hay el mandato, cuando hay el programa de yo soy bueno, inmediatamente la zona de córtex, que ya la vimos, es la que toma el control y le dice a la persona, quieto, no manifiestes, no grites, no ataques a los de afuera, sino trágatelo. Y al tragarte comienza un proceso de autoagresión que lo vamos a revisar paso a paso qué es lo que sucede. Por el otro lado, cuando el individuo ya no logra controlarse, porque la zona superficial prefrontal no logra controlar, inmediatamente la rabia explota. Por eso otro de mis mentores, que tengo que nombrarlo, Nelson Torres, dice, lo que no explota, se expande hacia afuera, implota. Ahora nos damos cuenta cuántas personas, por no explotar, implotan y terminan con una autoagresión que puede ser lupus, enfermedades autoagresivas, cáncer, y pare de contar. Porque el proceso comienza por el sistema nervioso. Son personas que duermen pero no descansan, porque están
permanentemente masticando esa rabia que tienen, esa frustración. Posteriormente se va a manifestar en todo el cuerpo. Y no es extraño que aparezca una fibromialgia, no es extraño que aparezcan dolores en la espalda a nivel lumbar. Posteriormente va a ser atacado el sistema respiratorio y entonces vendrán las grites, las faringitis rápidamente. Y el estómago viene detrás. Y así sucesivamente. Terminando la persona con una gastritis al principio y luego no le hace caso, se toma unas pastillitas para controlar la acidez y resulta que al final tiene una úlcera. Y pare de contar, porque lo peor siempre está por venir en esas situaciones, porque el sistema inmunológico se deprime. Pocas personas entienden la importancia tan grande de esa autoagresión. Fíjese, cuando la persona tiene esa rabia contenida dentro, está liberando grandes cantidades de cortisol. Y cuando el cortisol entra a circular en sangre, por supuesto que va a deprimir el sistema inmunológico. Eso ya lo sabe todo el mundo. Pero yo le voy a dar una explicación un poquito más. Resulta que cada pensamiento que tiene la persona, fíjese bien, cada pensamiento que tiene la persona genera un neuropéptido. ¿Qué es un neuropéptido? Bueno, es una proteína, por ponerlo simple para que se entienda. Es una proteína. Imagínense que sea una pieza de Lego, aquello que usábamos para construir. Esa pieza de Lego viaja por sangre y va a todo el organismo. Escuche bien, cada glóbulo blanco, linfocito, leucocito, como lo quieras llamar, o cualquier tipo, células Kire o lo que sea, tiene un espacio donde aquel Lego entra en el sistema. Y al entrar en cada glóbulo blanco, que es la entidad que nos genera inmunología, la que nos defiende, sabe perfectamente, escuche bien, cada célula sabe perfectamente qué tipo de pensamiento está llevando a cabo. Ahora entendemos por qué cuando la persona tiene pensamientos negativos, rabia, esa información llega a los glóbulos blancos y los glóbulos blancos comienzan a inactivarse. Fíjese lo dramático que es esto. ¿Se da cuenta de la frustrachera lo que puede generar? De la misma manera, cuando tenemos pensamientos positivos, cada Lego trae información de las endorfinas. Y las endorfinas son las sustancias de la felicidad. Llega al glóbulo blanco e inmediatamente, ¿qué sucede? Pues lo que sucede inmediatamente es que le da una información positiva y eso refuerza al glóbulo blanco. Motivo por el cual ahora sus defensas van a aumentar. Por eso es que lo que no explota, implota. Pero ahora vamos a ir poco a poco revisando ese proceso de autoagresión. ¿Qué está sucediendo en el psiquismo de la persona? ¿Qué sucede con él? Y lo hemos visto en la historia del ajedrez con los jugadores y lo vemos en la historia de la humanidad. Cuando hay una autoagresión, comienza un proceso de autodescalificación. Y ese proceso de autodescalificación baja la autoestima, porque inmediatamente el individuo se autoagrede descalificando, diciendo que no vale, que no puede, que no es capaz, que él es un pobrecito, que las circunstancias no lo ayudaron, que es mala suerte. Va a dar miles de excusas, pero todas ellas descalificando porque no logró los objetivos. En el ajedrez puede suceder y ha sucedido que las personas a veces se autodescalifican porque no están bien preparadas, por
porque en realidad el contrincante era demasiado y no pude lograrlo, etcétera, etcétera. Sin embargo, el detalle está en que después de esa descalificación, que ya sabemos que es, como le dije anteriormente, un pensamiento negativo, va a empezar a somatizarse, como ya yo les dije. Somatización significa que todo el cuerpo empieza a tener esa manifestación negativa. Y bueno, ya se lo describí, empezarán los dolores de cabeza, empezarán las pesadillas, empezará la tristeza, la depresión y empezará inclusive hasta la joroba, doblarse, en fin, todo lo que ustedes conocen perfectamente y que han visto con todas esas personas donde la autoestima lentamente va minando el sistema funcional de la persona. Claro, la primera manifestación es somática, dígase, es en el cuerpo, pero cuando el cerebro, a través de sus pensamientos, se acostumbra a estar en estado negativo, van a aparecer las psicopatologías. Ya la patología no es que me duele un hombro, ya la patología no es que tengo una úlcera, ya la patología ahora es aquí. Y de esto puedo relatar de casos interesantísimos asociados al ajedrez. El famoso jugador, el Mozart del ajedrez, Morphy, que fue campeón mundial, pues resulta que él llegó en un momento de su vida a derrotar prácticamente a todo el mundo. E hizo un reto a nivel universal, al mundo entero, que él quería dispuesto a jugar contra cualquiera y garantizaba que iba a ganar. Tenía grandes expectativas y su gran frustración fue que nadie le contestó. 2 años esperó para que alguien se enfrentara. Y como no hubo enfrentamiento, pues él decidió al final retirarse prácticamente del ajedrez. Pero como vemos en el juego de Morphy, es un individuo que juega agresivamente. ¿Qué quiere decir jugar agresivamente? Que es un jugador de ataque, de fuerza. Y no solamente eso, dispuesto a sacrificar piezas para lograr su objetivo. Hay jugadores que se caracterizan por eso, por una gran agresividad, un gran ataque. Podrían buscar en internet quiénes han sido los mayores jugadores agresivos en la historia y se darán cuenta que esa agresividad que manifiesta en el tablero la tiene en la vida personal. Difícilmente un individuo tranquilo va a ser agresivo en el tablero. Pues bien, siguiendo con Morphy, resulta que Morphy en los últimos años de su vida prácticamente estuvo terriblemente enfermo. Vivía con psicosis, vivía con una obsesión de que lo estaban persiguiendo y sobre todo tenía un cuñado casado con su hermana que manejaba los bienes de la herencia, de la familia, etcétera, etcétera. Y él estaba prácticamente diciendo en su momento que lo querían dejar en la ruina. Al final murió, repito, joven, pero con grandes trastornos emocionales. Toda aquella energía que no pudo drenar a través del ajedrez fue lentamente mirándolo. Así que nos damos cuenta de la importancia de este proceso, de cómo lentamente cuando nosotros nos estamos autoagrediendo, nos vamos enfermando. Y la pregunta, por supuesto, es ¿a dónde puede terminar esa autoagresión? Seguramente ya usted lo adivinó. La autoagresión final puede llegar a llevar al individuo al suicidio. ¿Sí?
porque el suicidio es el punto final de la psicopatología. El suicidio representa ya la autodestrucción a la máxima potencia. No hay más nada que hablar. El individuo se quita la vida. Para quitarse la vida a una persona, normalmente se dice que tiene que ser muy valiente. Pues sepa que no. No se trata de valentía, se trata de cobardía, se trata de desesperación. Por eso cuando atiendo a jóvenes les hago el llamado de alerta, porque inclusive algunos, me ha tocado casos, que han intentado quitarse la vida. Y me han dicho, no me quité la vida porque soy un cobarde. No. Porque por cobardía, perfectamente, te la hubieras podido quitar. No, eres un valiente, porque no te quitaste la vida, porque todavía valoras la vida. Eso es lo importante. Esa valoración de que yo en realidad no soy dueño, oiga bien, no soy dueño de mi vida, ni de mi muerte. Eso es una ilusión de poder. Hubo una entidad que me dio la vida y esa misma entidad en un momento me la quita. ¿Quién soy yo para decidir hasta cuándo? Eso es como decir un niño que es llevado al colegio. El pequeño entra ya a la guardería. ¿Y quién es llevado a la guardería? El niño. ¿Por quién? Por su padre. Así de sencillo. Y cuando termine el año que estuvo en la guardería, simplemente lo pasa a un segundo nivel. ¿Y quién lo pasa? El Supremo, el Padre que representa. Pero ya al final de su estudio, termina el Padre, lo saca de la primaria. Ya, no tienes más nada que hacer en primaria. Ahora te vas a otro nivel. No es el niño que en la mitad del camino decide dejar los estudios porque está cansado. Todo eso representa accidentes en el camino. Por eso tú, joven que me estás escuchando, tenlo bien presente, que aunque estés desesperado, con la mayor frustración, nunca considérate ser dueño de tu vida. Eso es una falsa autoestima. Eso es el modelo donde te han inculcado que tú tienes el poder y con el poder puedes hacer lo que quieras. No es verdad, no te engañes. El poder te ha sido dado por una gracia divina, en el sentido de que te han permitido nacer, vivir. Y lo que tenemos que hacer es cuidar esta estructura de la mejor manera para continuar adelante con nuestro futuro. Así que, alerta, porque si bien terminamos en el suicidio, cuando nos vamos a la heteroagresión, vamos a terminar, por supuesto, ¿en qué será? En el homicidio, ni más ni menos, en el homicidio. Vamos a revisar cómo ocurre eso. Bueno, lo primero que tenemos que ver es que ocurre una descalificación, de la misma manera que en el otro sector. Pero ¿qué pasa? Que ahora la descalificación es hacia afuera. Seguramente usted conocerá a personas que viven quejándose y luchando y enfrentándose a los demás porque ellos son los malos. El problema es externo, el problema es el virus, el problema es el gobierno, el problema es el presidente, el problema es que mi padre me maltrató cuando yo era pequeño, el problema es el dinero, el problema siempre lo coloca afuera y empieza a descalificar, pero una descalificación que puede ir desde distintos niveles, una descalificación que puede ser conceptual, filosófica, a una concepción agresiva verbal, insulto, atropello, maltrato, calumnia, todo eso que va hacia afuera son las descalificaciones. Y en ese sentido también hemos tenido casos donde cuando pierde un jugador de ajedrez da
todas las justificaciones necesarias para poner afuera la pérdida de aquel deseo, el fracaso de unas expectativas. Se cuenta que Lasker, el famoso también campeón mundial, que lo llamaban el viejo porque tuvo 20 y pico de años, creo que fueron 26 años con el título de maestro de campeón mundial, cosa que nadie lo ha superado. Claro, eran otras épocas, por supuesto, otras condiciones, etc. Pero ha sido el mayor. Cuando perdió con Capablanca, siempre daba excusas. Y Capablanca llegó un momento en que le decía, tú siempre traes una excusa para decir por qué perdiste, para justificar por qué perdiste. Sin embargo, cuando descalificamos hacia afuera, en el fondo lo que está sucediendo es que no se asume la responsabilidad profunda del proceso. Joven, una vez más, esto es especial para ti. Es muy fácil seguir culpando a los padres. Es muy fácil seguir culpando a un sistema. Es muy fácil seguir culpando a los demás. Porque así tus hombros están libres de carga. No, eso es una trampa. La gran virtud está en asumir que tú eres responsable. Acuérdate, yo, mis circunstancias y mis decisiones, que lo dije hacia atrás en varios videos. Mis decisiones son las que determinan. Mis decisiones, lo que yo hago, lo que no hago. Oiga bien, lo que no hago. Y a veces lo que no haces es más importante que lo que tienes que hacer. No tienes idea la importancia que tiene en un momento dado una disculpa. Igual, esto es para padre. Un padre que por orgullo, en un momento dado, cometiendo un error con su hijo, no ofrece una disculpa. Eso, no tienen ni idea de las consecuencias que puede traer en el futuro. Y no asume la responsabilidad de que él fue el que prendió la chispa. Yo les voy a contar una historia personal, porque una vez yo le conté a mi mamá, pequeño, yo tendría 10 años, que yo tenía una noviecita. Y yo tenía esa noviecita escondido. Y cuando yo me dio el primer beso y me volví loco, que las tripas casi se me salieron, las mariposas, y temblé, y llegué esa noche y le dije a mi mamá, mamá, ¿sabes que tengo una novia? Y le di un besito. No se lo digas a nadie. Pues bien, ¿qué sucedió? Que a la semana toda la familia lo sabía. Cuando yo estudié psicología, disculpé a mi madre, porque por supuesto ese era el orgullo de ella de que su hijo, bueno, era como el abuelo, un viejo verde. Entonces para ella eso era grandioso, pero para mí fue una traición y me provocó una frustración tan grande con ella que les dije, nunca más volveré a contarte mis cosas personales. Mi madre nunca se disculpó. Y yo, inconscientemente, por muchos años, castigué a la viejita. ¿Y cómo la castigaba? Bueno, en aquella época no había celular. Pues yo me iba un viernes y regresaba el domingo en la noche. Y la vieja no sabía dónde yo andaba. Desesperada. Que dónde andaba, que con quién andaba. Y yo en silencio. Fíjese lo que tuvo que pasar y lo que sucedió. Porque ella no se disculpó. Si hubiera dicho, hijo, discúlpame, de verdad hice mal contándoselo con otro, quizás no hubiera pasado toda esta historia. Conclusión, yo tuve que estudiar psicología para tomar conciencia, el darse cuenta de lo que estaba haciendo y no perdonarla, sino disculparla, y se olvidó el caso. La pude entender. Pero si yo no hubiera estudiado psicología, mi madre hubiera muerto
y yo nunca hubiera cerrado ese proceso. Afortunadamente lo cerré. En los últimos años de su vida no hubo ningún inconveniente. Vean lo importante que es esta parte psicológica. Por supuesto, cuando la descalificación llega a niveles extremos, inmediatamente, ¿qué es lo que sucede? Con la agresión hay destrucción. La persona quiere destruir todo y por rabia destruye tanto cosas materiales como aquellos proyectos que llevaron años construyéndose. Y es típico en las separaciones. Yo tengo un caso donde un músico se divorció y la mujer no quiso entregarle el piano. Y ella no tocaba nada de música, ella no hacía nada de música. Y el marido, al divorciarse, lo único que pedía era su piano. Y ella no. Pues ¿sabe lo que ella le propuso? Picar el piano, óigase bien, picar el piano por la mitad y que cada uno se llevara la mitad. ¿Hasta dónde puede llegar ese proceso destructivo? Porque si no lo tengo yo, tampoco lo vas a tener tú. Y aquí entramos en posiciones existenciales muy importantes en la vida. Porque la primera posición existencial de felicidad es: tú estás bien y yo estoy bien. Pero comencemos. La cosa comienza por yo estoy bien y tú estás bien. Ahí no hay problema y somos felices los dos. Entonces, si yo veo que tú gastas, en el hogar con cosas personales, bueno, pues yo también gasto en cosas personales y disfrutamos los dos. Ahí no hay problema. Ahora, si tú gastas y yo no puedo gastar, ahí estamos en problema. Porque tú estás en positivo y yo estoy en negativo. Ahora, del lado contrario no tengo problema. Yo gasto, y sucede con mucha frecuencia, de que la otra persona gasta, y el otro no puede gastar. Pero a mí no me importa. Eso no importa. ¿Por qué? Porque yo estoy bien. Yo estoy en positivo y el otro está en negativo. Fíjense qué lineal es. Si los dos estamos bien, no hay problema. Si yo estoy bien, a mí no me importa si tú estás mal, porque está el egoísmo. Y si tú estás mal, si tú estás bien y yo estoy mal, aparece la envidia. Mire qué interesante. Y esto en el ajedrez se ve perfectamente en el tablero. Si yo gano, yo me siento bien. Si hicimos tabla, bueno, estamos los dos. Medio punto cada uno. Pero si tú ganas y yo quedé atrás, eso no lo perdono. Así que, por eso, hasta jugadores de ajedrez han descalificado toda la cúpula organizativa del ajedrez. La FIDE, en una época los campeonatos que estuvieron en manos de los rusos, las coronas estaban en manos de los rusos, que eran los grandes maestros. Ellos establecieron sistemas para garantizar lo perpetuo de los rusos en el sistema. Y tuvo que llegar ni más ni menos que nuestro querido Fischer para destruir, oígase bien, ese sistema. Y por eso ese campeonato mundial significó lo que significó, porque él se empeñó en demostrar y en destruir todo el sistema de los rusos. Ahí había una heteroagresión. Y fíjense que en la vida personal, una vez más, tanta autoagresión que tuvo Fischer consigo mismo, que se transformó en un psicópata, pero también tanta autoagresión hacia afuera que descalificaba y era un individuo que era agresivo hacia los demás. Se cuenta la historia que llegó a darle hasta una patada cuando estaba ya de niño en el colegio al director de la escuela. ¿Por qué? Porque él tuvo serios problemas en la etapa infantil. Y al tener serios problemas en la etapa infantil por la situación de su padre, por la madre que trabajaba y no tuvo cariño, etcétera, etcétera, él desarrolló esa agresión y que después la drenó en el ajedrez. Gracias al ajedrez es que él podía drenar todo eso que tenía y lo enfrentó contra el sistema ruso. ¿Vale? Y claro, se transformó en un sociópata.
donde todos querían agredirlo, todos estaban contra él, todos estaban en una situación de esa naturaleza que llegó a traer las consecuencias que increíblemente, cómo murió aislado, andaba a veces por la calle como un mendigo, en fin. De verdad que fue un ser que nunca tuvo que terminar así, porque el ajedrez le debe muchísimo a Fischer. Pero se transformó en un enfermo social. Y no, él no llegó a cometer homicidio, no. Pero cuando el sociópata llega a niveles tan grandes, fácilmente entra en esa capacidad de destrucción al nivel extremo, que es matar a otra persona. Como se dan cuenta, con esto nosotros tenemos entonces un panorama muy completo y podemos revisar distintos jugadores y nos damos cuenta cómo ellos en el tablero manifestaban todo lo que internamente estaban viviendo. ¿Y cómo manejo yo esto? ¿Y cómo soy capaz entonces de no caer en estas trampas? Bueno, sin duda alguna, hay que hacerle caso, hay que escuchar, hay que reflexionar la filosofía budista. Yo le recomiendo que en la vida se plantee objetivos asociados a propósitos. Objetivos. Mi objetivo es llegar a ganar, mi objetivo es llegar a ganar campeonatos en el ajedrez, en torneos. Bien, ese es mi objetivo. Pero no me estoy poniendo la meta de que sea el próximo. Porque la diferencia entre objetivo y meta, aunque esto se discute porque hay distintos modelos, pero el modelo que a mí me enseñaron y que me ha funcionado en la vida y por eso se lo transmito, el objetivo es simplemente esa propuesta, esa intención donde tengo claro qué es, dónde estoy, qué es lo que yo quiero, hasta dónde quiero llegar, qué es lo que quiero obtener. Pero no le pongo fecha en el calendario. Es ahí donde está la meta, porque las metas tienen que ser evaluadas y tienen número. Me explico. Si yo me coloco que yo llegaré a ser un buen jugador de ajedrez y voy a llegar a ganar torneos, y lo dejo hasta ahí, todos los días yo le voy a dedicar a la formación, a ser más profesional en ajedrez. Yo le voy a dedicar horas y voy a tener una agenda para ver qué es lo que hago, qué es lo que no hago y qué es lo que yo puedo hacer. Voy a distribuir mi tiempo, voy a distribuir mis tareas y voy cada día a aportar algo. En otras palabras, cuando usted se acueste a dormir, piense en su objetivo y diga, ¿qué hice yo hoy? ¿Qué paso di yo hoy para alcanzar esa meta? ¿Qué hice hoy para estar más cerca de esa meta? También es válido reflexionar y decir, hoy, ¿cómo me alejé de la meta? Las dos cosas. Pero nos interesa, positivo, ¿qué hice hoy yo para acercarme a la meta? En cambio, cuando planteamos fecha en el calendario, es que yo tengo que ganar el evento que viene ahora en septiembre. ¿Y qué es lo que sucede? Yo puedo hacer lo mismo, pero tengo como meta quedar en primer puesto en septiembre. Si en septiembre yo juego y no quedo en primera, sino quedo en segundo puesto, no vale absolutamente nada, porque la meta era, con nombre y apellido, primer puesto. Ahí va a haber una tremenda frustración. En cambio, si yo voy y quedo en el segundo puesto, puedo sentirme extraordinariamente feliz,
Primero porque no estoy en el tercer puesto. Segundo porque clasifiqué. Tercero porque reconozco que hay una persona que jugó mejor que yo. Y la pérdida es de gran valor para yo saber en qué me equivoqué. Fíjese que aquí es todo positivo y no es comeflor, es una realidad. Oye, me doy cuenta que yo fallé en el final. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Estudiar al final. Y como mi objetivo es llegar a ser un ganador en un torneo, ahora me voy a preparar muchísimo más para el siguiente torneo. ¿Y me voy a preparar en qué? En finales. ¿Se da cuenta cómo el proceso está libre de esa agresión? En cambio, cuando el individuo tiene esa meta de que no quedó en el primero, sino ser el primero, ¿cuánto odio tiene a veces hacia el ganador? Heteroagresión. ¿Cuánto odio se tiene a sí mismo porque no logró la meta? ¿Cómo se autodescalifica? ¿Cómo se autodestruye poco a poco? Así que esa a mí me ha resultado siempre la metodología mejor. En los proyectos que yo he hecho en mi vida, cuando mi maestro me enseñó eso, no me colocó meta. Porque la meta es futuro y no está en mis manos. Yo no sé qué va a pasar en el futuro. Yo sé que en algún momento la pandemia va a terminar. Estoy totalmente seguro. Pero conozco personas que le han puesto fecha y se sienten frustrados. Concretamente con mi país, Venezuela. ¿Cuánta amargura hay en esas personas que se plantearon fechas para considerar que aquel gobernante, aquel tirano, iba a salir del país? Y ahí está. Y no sabemos cuándo, ¿no? Pero sí sé, seguro, que en algún momento mi país va a volver a cambiar. Jóvenes, adultos, padres, yo los invito a que no caigan en el camino de la frustración. Bajen las expectativas. Deseos que sean factibles, objetivos que puedan lograrse, que sean concretos, que sean específicos y que sean de corto alcance. ¿Por qué? Porque los objetivos de corto alcance dan satisfacciones más cercanas. Esos objetivos de largo alcance no nos ayudan mucho. Y bien, ¿y qué vamos a conversar en la próxima reunión? Espero que esto les haya servido. Y en la próxima reunión vamos a ir a algo también, a mí todos me parecen extraordinarios, pero algo bien interesante. ¿Y sabes qué es? Es ¿qué hay en la cabeza de un campeón de ajedrez? ¿Cómo funciona eso allá adentro? ¿Cuál es el programa que tiene? Porque fíjense, como lo voy a explicar en el promo, fíjense, el cerebro suyo y el cerebro de un campeón mundial, pesa más o menos lo mismo. Las mismas estructuras están en los dos. Y entonces, ¿dónde está la diferencia? Pues la diferencia está en el software, no en el hardware. Esto es el hardware. No es el computador, porque todos tenemos más o menos el mismo computador. Son los programas que tenemos internamente. Y eso lo vamos a revisar. ¿Qué programas tiene ese individuo para conseguir éxito? No solo en el ajedrez, sino en la vida. Agradecidos por acompañarme y como siempre, nos seguiremos viendo.